ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un cantante argentino que acaba de publicar su nuevo álbum De Puentes y Mendigos. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Buenas noches. Amo el amor de los marineros que besan y se van. Dejan una promesa, no vuelven nunca más. En cada puerto una mujer espera. Los marineros besan y se van. Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Los marineros que han sembrado de aventura los relatos y las novelas, aquellos héroes anónimos que desde la Magna Grecia navegaron los océanos sofocados de embriagos, los Ulises aventureros, los recios corsarios y los temibles piratas que asolaron los mares del Caribe, aquellos marineros del Pecut que al mando del temible Ajat persiguieron el albur de la ballena blanca para hallar la muerte esquiva en los mares del sur, los marineros que pelearon en la batalla de Sarandí al mando de Brown y dieron su honor y su porfía a la patria naciente, los marineros caídos en la guerra de Malvinas que señalaron que el valor y el olvido son incompatibles, los marineros que día a día en el trajín del comercio transitan la riqueza generada por la industria humana hacia los confines insólitos de los puertos, a esos marineros que han elegido serlo por amor al mar y a su tránsito, va mi canto. Hoy en esta noche de letras y corcheas nos visita un cantor de valores emotivos con el cual desentrañar la osadía de ser persona de conocimiento. Buenas noches, Federico Pierro. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Muy buenas noches, Mario. Buenas noches, Hernán. Qué presentación, ¿eh? Qué lindo. Muchas gracias. De nada, al contrario. Empecé por acá porque me centré en una de las canciones, una bella canción que tiene que ver con la Rusia de los Vientos, ¿no? Ujú. Ahí haces un relato sobre la vida de los marineros y me pareció consecuente escribir algo que ampliara la visión del hombre que un día se echa al mar, pero por amor, no por esa obligación terrible y lo siniestro. Viendo la obra esta tuya, que bien la decís es una ópera porque es una conjunción de trabajos de todo tipo, o donde se mezcla danza, mejor dicho, en este caso, videos y poesía, música y todo. Yo lo siento como más que un trabajo de mucha gente, es un trabajo tuyo, testimonial, en donde buscas
a muchas cosas, lo que se te interesa a vos como testimonial, y lo aplicás. Si fuese así, como un trabajo testimonial tuyo, eh, ¿cuál fue el sentido, el deseo y la mira que te llevó a hacer una obra de esta naturaleza? Bueno, en principio me gustaría aclarar que los textos de ya sea de las canciones y de los recitados que se encuentran en el disco no son míos, son de dos amigos míos, Daniel Salazar y Federico Viera. Yo en este caso lo que hice fue en algún punto realizar bueno, la composición, soy el compositor, el arreglador de este disco a nivel musical, y después tratar de unir estos dos, yo los llamo mundos literarios diversos, digamos, estas dos personas que escriben por ahí con impulsiones, con pulsiones distintas, una más negativa, otra más positiva, pero tocan temas que tienen en común entre ellos y seguramente en algún punto a mí me identifican, me representan, o yo de alguna manera los pude resignificar con mi historia personal, que fueron de inspiración para poder unir estas dos, como te decía, estos dos universos y realizar un disco, ¿no? Para mí es un disco que da la posibilidad de resignificar las cosas. Ahora escuchaba tu introducción y la asociaba obviamente a esta obra Rosa de los Vientos, y por ahí me puse a pensar en que por ahí fue compuesta o escrita con otro objetivo. De hecho, el autor me comentaba que lo escribió sentado cuando él estaba en Australia, en un puerto, y miraba toda una ceremonia de los marineros que hacían tirando flores al mar y haciendo todo un ritual tradicional de esos mares, de esos lugares, y es increíble cómo en tu caso o en mi caso o mismo la gente que escucha el disco lo resignifica a su manera y a su propia vivencia y su vida personal, ¿no? Ahora, ¿cómo fue el trabajo de composición? Porque vos bien decís, son letras de dos amigos tuyos, junto con la música, la composición que hiciste vos de estos poemas, para, para darle un sentido completo al disco, porque no es una juntada de un montón de canciones que encontraste tiradas por ahí. Tienen un sentido para conformar de Puentes y Mendigos. ¿Cómo fue el trabajo ese entre las entre las tres partes para llegar a lo que es el álbum? Bueno, de hecho, antes de responderte, te agrego una cosa que mismo los autores dijeron al escuchar el disco, sobre todo uno de ellos, me dijo al finalizar la escucha que ya no podía identificar qué había escrito él y qué no. Como que lo recibió como ya una obra completa, ajena a su persona, y ahí creo que es el resultado de este sentido que vos hablás, ¿no? Ya cuando la obra no le pertenece más al artista, por decirlo de alguna manera, o ya está fuera de nuestro cuerpo, y creo que eso también tiene que ver con mi trabajo de unificar estos universos. Y ahora, respondiéndote a lo que me dijiste, lo que me preguntaste, eh, la composición parte, digamos, de una fantasía mía yo vengo del tango, ¿no? Y también me dedico a cantar con distintas orquestas, distintos proyectos acá en Europa, en lo que es el tango milonguero, el tango tradicional, bailable, y un poco siempre me preguntaba cómo era en esa época, ¿no? Cuando un director de orquesta, un compositor se juntaba con un letrista, se ponían a componer, se llamaban, se pasaban letras, uno le ponía la música una noche en su casa, o quizás años tardaba en componer. Entonces, un poco fue meterme en ese rol de compositor y de juntarme con estas dos personas, estos letristas, y un poco saber de su historia, saber de no solo el significado de las letras y por qué eh, pusieron las palabras que pusieron, sino también saber sobre sus historias de vida, sobre sus miedos, hice como una investigación muy profunda de cada uno de ellos, y a partir de ello a mí se me vinieron obviamente imágenes, películas, películas de la vida de ellos, ¿no?
Entonces eso fue como una gran inspiración para sentarme en el piano y tener eh, toda una serie de imágenes, unas secuencias en mi cabeza que me hicieron componer en principio de manera intuitiva, ¿no? Después obviamente hay toda una parte técnica de armonía, de contrapunto, ¿no? Vinculada a lo que es la composición, pero el inicio de todo esto fue muy intuitivo, con esa carga de las historias y del interior de estos dos autores. Vos sabés que, escuchando atentamente, he escuchado la obra en su conjunto, son 20 temas, y los he escuchado detenidamente. Quiero decirte que lo escuché 4 veces cada Epa, tema. Y sí, sacra. porque es difícil una obra nueva. Vos viste que no hay ningún cantante que vaya a hacer un disco nuevo o un CD o una obra y vaya a cantar al público y cante toda la obra. A las 3 temas se van todos se van y te dejan solo en el escenario. Normalmente que cantan un montón de temas que ya el público conoce y va introduciendo algunos temas. Entonces, escuchar toda una temática nueva, uno de entrada penetra armónicamente y letrísticamente, y después va metiéndose tema por tema y va intentando entender qué es la obra, porque esta es una obra en sí, todo. Yo dije testimonial no porque no hayas escrito la letra vos, porque al final las elegiste vos, los poetas los Exacto. elegiste vos, la música la elegiste vos, lo cantás vos, sos el productor vos, por lo tanto es una obra tuya y donde conjugan los demás, pero en lo que hace al acervo de tu mente y de tus deseos. Pero, por ejemplo, en la obra arranca con un poema, letras, Que ¿cómo se nadie llamaba el lee. poema? Letras que nadie lee. Y ese poema después es certificado o hablado en las 3 canciones que siguen, ¿no? Ujú. Me imagino que eso lo elegiste vos, Sí, porque bueno, de sí, hecho, el proceso digamos, no solo de la elección de las canciones, sino el orden, ¿no? Con el que se presentan en el disco llevó muchísimo tiempo, como así también el nombre de Puentes y Mendigos, llevó un proceso larguísimo casi el mismo de toda la composición o la producción del disco en general, digamos. Son cosas que cuando hay, digamos, un concepto de por medio y una digamos, y un deseo de poder transmitir algo con una coherencia general, es un hacer y deshacer todo el tiempo, digamos, ¿no? Sobre todo, como te decía, tratando de unir dos universos de personas totalmente distintas en cuanto a personalidad y forma de escribir, pero a la vez poder esforzarme y tratar de que eso tenga una coherencia interna a la vez, ¿no? Hay muchas ironías y cosas que por ahí hay que hacer quizás más de una escucha para poder entenderlas y encontrarle estos chistes, ¿no? Esto de letras que nadie lee también es un poco como una ironía también a mí mismo, ¿no? Eh, como diciendo un disco que nadie escucharía también, o letras que ninguno le prestaría atención, ¿no? Entonces como que ya empieza como un poco siendo irónico con el proyecto mismo también. Hay muchísimo, digamos, que hablar de cada canción y de cada recitado que por ahí no se puede entender en la primera escucha. De hecho, desde lo musical yo traté de salir de la presión que tenemos ahí los compositores de tener que hacer algo nuevo. Vas a escuchar muchas cosas que vas a decir, esto me suena a esto me suena a tal, y está bien, digamos, ¿no? Porque ya, digamos, después de Bach, de Mozart, de Beethoven, ya digamos que está todo inventado. Entonces traté de ponerme simplemente al servicio de las palabras. Yo de hecho me considero un compositor de canciones porque para mí la palabra es de mucha inspiración, quizás porque soy cantante, entonces estoy vinculado a las palabras desde hace mucho tiempo. Eh, entonces traté de hacer eso, ponerme al servicio de lo que necesitaba la canción, ¿no? Entonces, bueno, fue todo un trabajo muy, muy largo, muy Bueno, lindo el proceso. hablando de tanto que estuvimos comentando sobre el disco, sobre las canciones, vamos a poner un poco de música
a esta noche de Letras y Corcheas. Vamos a escuchar el primer tema que eligió Federico Pierro para el programa de hoy, Matar el Barro. Entre tu ambición y mi esperanza, tengo fe entre los dedos, tengo puño, tengo lágrimas, sudor bajo los brazos, tengo murga, tango y samba, soy el miedo entre tus huesos, un vacío en tu mirada, soy la tierra, soy el agua, soy la muerte por la espalda. Escuchábamos a Federico Pierro interpretando Matar el Barro, tema que forma parte de su último álbum de Puentes y Mendigos. ¿Cómo surgió la composición de este tema? Bueno, Matar el Barro, digamos, tiene que ver con, digamos, con un abuso de poder, digamos, ¿no? El barro es la metáfora de lo... como de lo esencial, ¿no? De lo primitivo, de lo que se está por construir. Entonces, si bien está vinculado el tema, digamos, por Daniel, que lo pensó, digamos, inspirándose en una represión, no sé, de este año, no recuerdo en qué año compuso este tema, pero seguramente en una represión policial, digamos, tiene muchas resignificaciones, ¿no? Entonces, como te decía, una vez que yo pude hablar con él y hacerme esas imágenes, lo primero que se me vino a la cabeza fue la Casa Rosada, el Congreso, las manifestaciones. Entonces, de ahí surgió la murga porteña también, ¿no? Como género, como puntapié para después hacer toda la canción. Entonces, de ahí, bueno, surge la tonalidad, digamos, la tonalidad me refiero al tono de la canción, que también tiene que ver con una comodidad mía como cantante, que es lo que le queda bien a mi voz, y después de ahí, bueno, todo un desarrollo. Pero siempre lo primero, como les decía anteriormente, tiene que ver con una referencia visual, ¿no? Además de lo conceptual. El abuso de poder lo vemos en todos lados, todo el tiempo, en la naturaleza, en lo social, en el presente, en el pasado. Y bueno, como decíamos antes, o como le decía Mario, lo bueno de este disco es que cada uno lo pueda resignificar de acuerdo a su realidad y a su situación. De hecho, la idea en un principio es presentar este disco en Italia y bueno, ellos tienen una situación política similar, pero a la vez distinta a la nuestra. Hay un gran compromiso con el tema de lo de Israel y Gaza, sobre todo Italia, que ofrece un gran apoyo a Gaza. Entonces, hay un montón de cosas que se podrían resignificar y podrían ser parte de este concepto matar el barro, ¿no? Y en algún punto se trata de eso, digamos, no hablar de ninguna situación particular, sino de una situación que cada oyente la pueda resignificar a su manera. Esta composición de Matar el Barro tiene, o sea, en consonancia, tanto musicalmente como en el tratamiento con otro tema anterior tuyo,
que lo mira, es acá, que es dador, ¿no? Dador y Matar el Barro es como hay una unión entre ambos proyectos poéticos. Hay muchas canciones que acá están unidas en algunos aspectos musicalmente y en otros aspectos en concordancia poética, ¿no? Eh, Me llamó la atención, por ejemplo, varios poemas que lee una actriz, me imagino que será, no la conozco Sí. porque no tengo información, eh, que tienen que ver con cierta poesía, como primero vinieron por fulano, primero vinieron por mengano, como que se llama Primera Visión, ¿no? No, se llama Primero vinieron. Primero vinieron. Y primero vinieron. Ahora, esta poesía es una copia de otro poema famosísimo de un poeta del siglo XIX, ¿no? Sí, sí, Eh, es básicamente una adaptación, digamos, es una incorporación. De hecho, hay otros, está Ribeiro y está Antonio Gramsci también con el poema Antonio Odio a los indiferentes. Son obviamente todas adaptaciones que yo hice, digamos, para ponerlo en un formato de disco, También pero odio a los indiferentes, porque eso tiene que ver con el poema de Martín Moller, que fue el que hizo el poema Primero vinieron por fulano, después vinieron por fulano y ahora vienen por mí, ¿no? Es un poema muy conocido sí, exacto. de la historia de la poesía. Por eso me extrañó esta relectura, reescrito del poeta, porque en este caso lo escribió alguien y vos lo adoptaste como Sí, para sí, escribirlo. básicamente en el proceso de composición y de armado del disco aparecieron personas que hicieron obviamente escuchas previas al lanzamiento. Tiene que ver con personas que fueron haciendo escuchas, amigos, colegas, escuchas previas al lanzamiento del disco y me fueron haciendo sugerencias o simplemente asociaciones de decir, esta canción, esto me hace acordar hasta el autor, a tal poema, y yo lo tomé, digamos, y lo incorporé también, ¿no? Como parte de, de incorporar también, esto es lo que yo digo, una construcción colectiva, al fin y al cabo, porque eh, si bien participaron muchos músicos en la producción y los autores y los actores que recitaron y demás, yo creo que la obra la termina de hacer el mismo público que escucha, ¿no? Ahora se me ocurre, por ejemplo, la canción Desierto de Agua, que el estribillo dice, no me meto en mis asuntos, y lo repite como un mantra. Eh, y ahí, bueno, muchos me preguntaron, ¿qué significa no me meto en mis asuntos, no? Y en realidad significa lo que para vos signifique no meterte en tus asuntos. Está asociado a una pregunta o a un puntapié introspectivo que te lleva a vos a decir la respuesta o el significado de esa frase. Y un poco así con todas las canciones, ¿no? Eh, ¿Y qué diferencia? O sea, porque el concepto lo entendí, pero ¿cuál fue la idea de sacar el álbum en dos versiones? Sí, porque por Bueno, lo menos en las plataformas aparece, ¿no? Esta versión deluxe donde están buena parte de los recitados y en la versión tradicional es donde están solamente las canciones, ¿no? bueno, en ¿Por qué realidad esta fue, decisión de fue juntarlos? una decisión estratégica de la discográfica, porque en realidad el disco iba a salir completo con las 20 canciones, con las 11 canciones y los recitados, pero hubo un problema de copyright en la primera publicación, donde hay sonidos de alarmas, de teléfono, de efectos de radio que se usaron que tienen derechos de autor. Y no se pudo publicar porque vino rebota, vino rechazada por las plataformas. Entonces hubo que hacer una regrabación de todo eso, donde tuve que usar sonidos con licencia mía. Sí. Entonces tuve que hacer una republicación y la discográfica me sugirió que primero lance los temas y después haga una segunda edición con los recitados. Digamos, fue una decisión más estratégica que otra cosa.
Estamos conversando con Federico Pierro. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Siempre voy a ser un cabeza de burgués. Voy a tener empatía con el champion. Miedo a que me quiten, horror de compartir, con descendencia por el perdedor. Voy a ser un bien pensante, voy a ser un buen parlante. La verdad estará de mi lado. La realidad me será ajena, altamente distante, cuando al fin abandone la ciudad. Los otros estarán bajo sospecha. La cobija caliente, la comida en el fuego y el último disco que habla del que no tiene un eslabón aceitado del sistema que critico. Menearé la cabeza con la calada está la barba y también los pensamientos, la nostalgia del pasado, una mala edición. De esto se trataba, o de lo que debió ser. Somos finalmente la representación. Voy a ser un bien pensante, voy a ser un buen parlante. La verdad, y nada más que la verdad estará siempre en mi lado. La realidad me será ajena, altamente distante. Cuando al fin abandone la ciudad, los otros estarán bajo sospecha. La cobija caliente, la comida en el fuego y el último disco que habla del que no tiene un eslabón aceitado del sistema que critico. Menearé la cabeza con la resignación. Miedo de no ser, vergüenza de haber sido, dientes afilados para morder la frustración. Miedo de no ser, vergüenza de haber sido, miedo de no ser, miedo. Escuchábamos a Federico Pierro interpretando Miedo, tema que forma parte de su último disco, De Puentes y Mendigos. ¿Cómo fue el proceso de composición de este tema? Bueno, Miedo habla de una contradicción. Este fue el tema que más rápido compuse. Yo conocí a Daniel en una milonga. Daniel es
además de ser pintor, escritor, él escribe muchos cuentos y además es profesor de tango, de baile, y yo a él lo conocí en una milonga. Y, y siempre, bueno, tenemos una comunicación muy irónica, muy chistosa entre nosotros. Y una noche que él estaba vestido como de gala, no sé si era una noche especial en la milonga que él organizaba y había una orquesta en vivo, estaba como muy trajeado, vestido muy formal, no lo reconocí. Y bueno, yo le hice el chiste la verdad que no me es coherente tu discurso con tu vestimenta, ¿no? Una cosa así, ¿no? No me acuerdo las palabras exactas. Y me miró y me dijo, ya escribí sobre eso hace muchos años, sobre este tema, sobre él mismo, sobre esta contradicción, y esa misma noche me pasa la letra de Miedo. Cuando yo la recibí, estoy hablando de las 2 3 de la mañana, esa misma noche, empecé a ponerle la música, y bueno, cuestiones internas de autor y compositor, pero que sí, en algún punto también habla de esta contradicción que me representa también lo personal, sobre todo cuando dice, voy a ser un bien pensante, voy a ser un buen parlante, la verdad estará siempre de mi lado cuando el fin abandone la ciudad, ¿no? Como si un poco la solución es irse, ¿no? Y a veces eh, la salida de irse es una excusa para otras cosas, digamos, entonces, o para no hacer otras cosas. Y bueno, también tiene sus problemas el hecho de emigrar y bueno, una contradicción permanente que cierra con una frase que hace alusión un poco a lo que Jacques Gardel cantaba en Cuesta Abajo, que dice, si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, ¿no? Eh, bueno, es, creo que en algún punto nos atraviesa a todos y, y ya te digo, ya sea esta canción como las siguientes, en algún punto puedo hablar de mi vida, entonces por eso también es que las incluí. Ahí en Miedo, si mal no me equivoco, hay dos temas que se llaman Miedo en el disco. Uno que es un poema y otro que es una canción. Y están separados por poco, están, podemos decir, imbricados dentro de la misma topología de la obra. Y ambos coinciden en lo que dicen, porque en el primero, en el poético, hay como una crítica directa a las personas que viven en situación de confort, ¿no? O sea, y que les cuesta salir de la situación de confort y jugarse y tener una actitud de rompimiento y de movimiento para que, como dice también, que el tiempo es una actitud del movimiento, en cierta forma. Y después, con la canción en sí, vuelve a reiterar eso de la actitud, no ya en el confort, sino en la actitud personal de gustos, formas y actitudes ante la vida. Es decir, ambas y la colocaste dentro del mismo esquema porque están separadas por muy poco y casi siempre tenés un tema poético y después un desarrollo musical, casi siempre de la temática poética. ¿Es así como digo o fue Sí, otra la idea tuya de la conformación de esto? un poco es eso que vos decís y también es ese fue el punto de partida en esto que te decía en el bloque anterior de unir dos universos distintos, porque ya sea Daniel como Federico escribieron sobre el miedo y ahí se nota el tema, lo que yo te decía, el de las pulsiones, ¿no? Fede tiene una pulsión más positiva, sobre todo en este concepto del miedo, de usar el miedo como motor para, ¿no? Y Daniel habla más en una idea del miedo que paraliza, un poco más negativa. Ahí también vuelve el tema de la contradicción y de lo paradójico, ¿no? Eh, También queda en el oyente, digamos, en quien escuche, en quien interprete, la identificación del concepto, ¿no? Con qué concepto de miedo te identificás, con el que te impulsa, con el que te paraliza, ¿no?
Entonces un poco esta vez fue la decisión de ponerlos, de ponerlos en la obra y de ponerlos también casi juntos. Más allá de la temática, ¿qué diferencia hubo en el proceso de grabación y composición de este disco con el anterior, con Conurbano? Porque también ahí trabajaste con Daniel. Bueno, en Conurbano fue un poco parte del proceso también de este disco, porque, bueno, además del concepto del contexto diferente que surgió en pandemia, en un momento donde, bueno, yo no podía salir a cantar, yo estaba viajando en ese momento, volví para Buenos Aires, hice toda la pandemia allá y tuve la idea de publicar en redes sociales, digamos, una convocatoria a la gente, a los seguidores, a que me manden textos, a que me manden poesías, reflexiones, pensamientos, lo que sea, para yo poder hacer, eh, digamos, a poder hacerle la música o un intento de composición. Y ahí fue cuando conocí a estos dos autores. En el segundo disco hay obras también de otros autores, pero digamos, en el tercero, digamos, fue ya una decisión más eh, personal, digamos, de elegir canciones que me identifiquen más en lo personal, digamos, ¿no? Pero digamos que fue, digamos, gracias a Conurbano conocí a estos autores que hicieron este tercer disco. Eh, lo que noto que a mi gusto, me gusta, por suerte, soy un poeta y me gusta la palabra y me gusta que se diga la palabra, cosa bastante abandonada últimamente en la música, ¿no? Pero has puesto el énfasis en la palabra, en la voz y en la imagen. En lo que hace a la música, si bien es rítmica y es variada, no has puesto tanto énfasis. Ahí siento como que falta, ¿no? Porque sos un hombre muy creativo, ya lo sé, eso te sobra. Pero, ¿por qué? Usaste muchos, por ejemplo, hay mucha rítmica de, por ejemplo, un tema hermoso de el témpano, por ejemplo, ¿no? Que parece sacado del témpano. Otros de Queen, por ejemplo, uno de los temas muy lindos, tiene mucha. Pero ¿por qué, teniendo vos todos los elementos a tu favor para generar musicalmente otra cosa, apelaste a eso? Yo creo, ¿vos te referís a la complejidad musical en cuanto a la utilización de recursos o a los géneros? No, Para... a los géneros no. Al contrario, me gusta que hayas variado muchísimo los géneros. Eso sí, Ok. pero de pronto, en lo melódico, está bien que con 7 notas musicales ya se hicieron de todo, ¿no? Pero de pronto hay una forma de que no haya distingo con otras cosas tan evidentes, porque hay mucha evidencia en muchísimos temas. Y los que conocemos sabemos las evidencias falsas, te digo, los témpanos, fulano y tal. Y vos sos un hombre de saber, de... a eso me referí, no a los géneros. A Eh, los géneros, al contrario, la variedad me encantó. yo creo que, como te decía, trato de hacer algo que vaya por lo intuitivo al inicio, ¿no? En esa intuición, obviamente, eh, eh, atraviesan músicas y cosas que ya están hechas y no me preocupé tanto porque sea un disco innovativo en cuanto a lo musical o a lo armónico o a la forma. De hecho, me parece que este disco o esta música ya hecha da para rearreglarla, digamos, ¿no? Y hacer otras versiones y cuestiones más complejas, pero en principio yo no necesitaba eh, ver todo de manera física, ¿no? Que salga de mi cabeza, que salga de lo que yo me imaginaba y creo que esto es un primer paso porque de hecho estuve ahora hace poco en Buenos Aires y participé en radios con música en vivo, digamos, con un guitarrista que me acompañó y tuvimos que hacer reversiones de los temas, porque obviamente hay canciones que hay
13 músicos tocando y adaptando a una guitarra acústica criolla, obligadamente nace otra versión. Y de ahí surgió esta cosa de la sorpresa, decir, qué interesante esta canción tocada solo con guitarra y qué efecto distinto le da, ¿no? Y la lleva a otro lugar. Entonces, me parece que si una canción, digamos, tiene una correspondencia entre las palabras y la melodía principalmente, después ya es una cuestión de arreglo, ¿no? Y creo que lo complejo sale en un paso posterior. Creo que en este caso, al ser un proyecto solista en donde yo me tuve que ocupar de todo, digamos, de la composición, de los arreglos, de la difusión, de la publicidad, de los videos, siempre hay algo que se va a escapar, digamos, ¿no? Y no solo que puede ser mejor, sino que también puede tener mayor elaboración, pero también es parte de la decisión artística decir, bueno, hasta acá, ¿no? Ya sea desde los videos, desde la música, porque si no es un proceso muy largo y también cuando más vas pasando el tiempo, también va surgiendo la necesidad de expresar otras cosas, de buscar otras estéticas, de transmitir otros mensajes. Entonces, creo que hay que ponerse un tiempo y un límite, ya sea para la composición, para la creación y para la publicación del proyecto. Hay una frase que una vez me dijo un artista, un pianista, que dice que proyecto sin fecha de plazo está condenado al fracaso, ¿no? Es cierto. Entonces, me gusta esto de poder ponerme plazos y poder hacerlo y escucharlo quizás con, no sé, pasado 2, 3 años y decir, esto podría haber sido mejor, esto lo puedo hacer. Es parte de la evolución en el proceso y la maduración, creo, de todo artista. Así que bueno, seguramente, de hecho ahora estuve en Buenos Aires, también hice lo que se conoce como una live session, una sesión en vivo, donde vinieron los invitados, Luciana Armónica y Cuca Castillo, es un cantor de tango, a hacer 2 temas del disco en vivo, y tiene otra complejidad, porque toda música en vivo, hecha en el momento, con la armónica, con la edición que tiene Franco Lucía en su sonido. Entonces, esa complejidad, me decís, tiene que ver muchísimas cosas con el virtuosismo de los músicos. Yo quiero destacar en estas versiones que muchos solos que se escuchan de bandoneón, de melódica, son improvisaciones de los músicos hechas en una primera toma, ¿no? La consigna fue hacer lo que sientas en este momento. Entonces, es muy valioso porque creo que el músico está tocando desde el corazón y desde una parte emotiva, que eso le suma muchísimo a la canción, más allá de lo virtuoso y lo técnico. Entonces hay muchas cosas que por ahí quien lo escucha no lo sabe, y hablarlo, tener esta oportunidad de contarlo, creo que le suma esto de entender la complejidad que es hacer un disco, ¿no? Estamos conversando con Federico Pierro, vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, Sed. Vaso lleno, vaso vacío, siempre hay sed. Fui olvidada en los baldíos, ya no hay fe. Yo quiero estar por fuera de este texto, con la libertad del no nacido. Libertad, libertad, libertad. Escribir con lengua de los geranios, de los conventillos y las abuelas.
olvidados ya. Los versos de estas estrofas solo repetimos estribillos, nada más, nada más, nada más. Hay un viejo que rezonga la inundación, un fuelle que suena tardío, un niño que llora y no mama. Hay una sequía que el hastío cocinó, un suicidio siempre en puerta y una esperanza que no llega. Ya la historia no me cuenta, como un martirio late el tiempo. Tomémonos de las palabras, fuguémonos hacia el delirio. Una suerte color exilio, ruido afilado de cuchillos, último mal que nos regala la ilusión. Escuchábamos a Federico Pierro interpretando Sed, tema que forma parte de su nuevo disco de Puentes y Mendigos, del que estamos hablando hoy en todo el programa. Federico, ¿cómo fue la composición de este tema? Perdón, se cortó, del tema Sed. Exacto. Bueno, este tema creo que fue el que más me llevó a hacerlo. La verdad que es un... Fue un poco raro la composición de este tema porque las palabras, creo que mucho tiempo sentí que la música va por un lado y las palabras van por el otro, ¿no? Creo que quien terminó de decidir la música o de incorporar esta música a esta letra fue el mismo letrista que me dijo, no, a mí me gusta esta contradicción, porque yo siento una canción melódica y no me espero con esta música que se van a decir estas palabras, me espero como una música un poco más fuerte, más potente, más de protesta, más, no sé, llevado a un rock más pesado, y en realidad a él le terminó de convencer esta propuesta de decir algo realmente fuerte, porque en realidad lo que está diciendo esta letra, por lo que me dijo el autor, está inspirada en lo que es el mito de Pandora, donde se ve a la esperanza como no algo como positivo, sino algo como el último mal, que lo que hace es, digamos, determinar o iniciar un ciclo, ¿no? Como que uno tiene esperanza y después vuelve a darse todo. Entonces tiene como esta cosa de, como dice el texto, como dice, perdón, el recitado previo a este texto que dice, y que Dios nos libre de la esperanza, ¿no? Como poniendo, ya ahí anticipando este concepto de esperanza como algo que mejor no tener. Creo que habla un poco Dolina también de este concepto de la esperanza. Entonces me terminó de convencer en dejar esta propuesta musical más melódica, que de hecho es del tema creo que más simple a nivel instrumentación, porque está hecho con un piano y un cello. Y bueno, y cierra con esta luz de esperanza que dice, último mal que nos regala la ilusión de sentirnos vivos. Después se lo pregunta, dice, ¿sentirnos vivos? Y al final dice vivos. Como que al final el mensaje es lo que importa es eso, ¿no? Que estamos acá, que estamos vivos, más allá de la esperanza, la no esperanza. Y de hecho la propuesta de preguntárselo y responderlo se la propuse yo. Entonces, bueno, fue siempre un intercambio con los letristas y ya te digo, este tema fue el más complejo porque estaba a punto de tirar toda la basura, básicamente, pero el letrista aceptó esta propuesta y me impulsó a continuar con esta idea melódica. Eh, yo sentí este tema que no es feo, lindo tema, y musicalmente estoy de acuerdo, es muy agradable, tiene,
tiene varias cosas, es melodioso y además tiene potencia, tiene fuerza, y sobre todo en el final, ¿no? Lo que sí, no es una crítica ni nada, es una cosa que uno No, me observa encanta, me nada encanta. más. Eh, es un tema muy utópico, o sea, hay un utopismo enorme. Por momentos habla de la libertad, por momentos habla de lo negativo de las cosas, un chico de pronto coloca imágenes para reafirmar lo que está diciendo, un chico llorando que quiere mamar y cosas de esa naturaleza, esa contraposición de colocar lo malo para hablar de lo otro. O sea, Exacto. cómo digo bueno? Puedo decir, bueno, esto está bueno, pero puedo hablar del mal o de lo malo para escenificar lo bueno y ahí ya está acotado. Y además terminar con esto que dijiste vos, la ilusión de sentirnos vivo, vivo. Eso me gustó, porque eso reafirma todo el CD. O Sí, sea, que uno jugó a la vida en el CD. Y porque el exacto. CD va marcando caminos de la vida, cada uno con sus facetas y su forma. Y tu trabajo, testimonial, vuelvo a repetir por lo que siento yo, es jugarse por la vida. Eso me gustó. El, eh, ahora les comparto una anécdota que surgió ahora en este último tiempo cuando estuve en Buenos Aires, que obviamente Daniel, el autor de este último tema que estamos hablando, vino a escuchar la grabación de esta live session que hicimos en Buenos Aires poco tiempo atrás y me mandó un mensaje, un WhatsApp diciéndome, si no estuviese tan herido por dentro, diría que el día de hoy fue uno de los más lindos de mi vida, ¿no? Como siempre con esta contradicción, ¿no? Y yo le respondí usando un poco su pensamiento, su filosofía, que él me dice siempre que vivimos en una constante mentira, ¿no? Que todo es una mentira. Y digo, bueno, al menos le digo yo, vayámonos de este mundo con la conciencia de que nos creamos una mentira linda, ¿no? Le respondí un poco con sus palabras y con su pensamiento. Y bueno, Encantador, ahí me, bellísima. me llamó y, bueno, tuvimos un lindo encuentro emocionante y, y al fin es eso, ¿no? Lo que vos dijiste de la última palabra, ¿no? Sentirse vivos y poder transitar este mundo. Yo, digamos, trabajo acá con el tango, como le decía antes, con orquestas para la gente que baila, pero llegó un punto en donde eso no me terminó de llenar como artista, ¿no? Entonces, esto es más Federico Pierro de lo que yo pueda hacer con el tango en las milongas y tiene que ver con que hay un compromiso social, no solo algo testimonial que habla de mí, sino también de poder dejar algo que provoque no solo un aplauso, sino que alguien me llame y me diga, la verdad que con esto aprendí, la verdad que con esto me emocioné, entendí cosas y eso para mí es la función del arte y la música. Federico Pierro, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Fue realmente un placer enorme haberte tenido aquí con nosotros y poder compartir todo lo que va detrás de un álbum, ¿no? Porque uno muchas veces lo escucha, escucha las canciones, las letras, pero detrás hay un montón de historias que son las que llevan a que se concrete esta obra, ¿no? Así que a la gente, a la audiencia, les recomendamos que escuche De Puentes y Mendigos, que está disponible en todas las plataformas y lo puedan disfrutar tanto como lo disfrutamos nosotros, tanto en el programa escuchando estos tres temas como antes escuchando el disco completo. Así que muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado hoy. Yo les quiero agradecer a ustedes por haber escuchado el material, porque estamos en un momento en donde todo funciona con una velocidad increíble. De hecho, ya la gente muy poco eh, toma este ritual, digamos, de sentarse a escuchar discos completos y que lo hayan hecho y encima más de una vez. Para mí es un agradecimiento enorme y sobre todo que me hayan dado este espacio para poder contarles a ustedes, a la audiencia, parte de este proceso
es parte de mi vida. Entonces para mí es muy, muy valioso que me hayan dado este tiempo, les agradezco mucho y espero que nos reencontremos en otra oportunidad. Acotaría una sola cosa. Gente tan valiosa como ustedes, tan jóvenes como ustedes, y que estén lejos de la patria, viviendo en otro lado, realmente me duele mucho. Muchísimas gracias por tu trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de Letras y Corcheas, en la operación Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente.